poderosísimos, poderosísimos. Así que bienvenidos todos a este tiempo de comunión unos con otros. Así que bienvenidos a este tiempo de comunión unos con otros para poder disfrutar de esta maravillosa gracia y amor del Señor para con nosotros. Bienvenidos todos los que están conectados acá en Zoom. Bienvenido Jorge, bienvenido Pastora Ley, bienvenido Pastor Henry, Doña Laureta, bienvenida Pastora. Así que estamos disfrutando muchísimo este tiempo juntos. Es maravilloso, de verdad, y más esta de caminar con el Señor. Para mí es como una misericordia y todos los días vemos cosas y entonces vamos todo el Señor tan maravilloso. A veces cuando hablo de mis hermanos, hablo de la familia, de la fe, ¿verdad? Fanados, ¿verdad? Y decía el apóstol Pablo, ¿sí? No las de la tierra. Entonces, esas cosas de la tierra traen mucho afán, ¿sí? Traen mucha penuria para mucha gente. Hablando con pastores y todo, esta última semana, todos tenían necesidades, ¿verdad? Y entonces yo les decía a ellos, bueno, ¿qué otra cosa más dice el Señor que debemos de hacer, sino de ver el bienestar de otros, de ayudar a los que están en necesidad, ¿verdad? Entonces, en un momento como estos, no hay cosa mejor, de verdad, no hay cosa mejor que, dar la vida por otros, ¿sí? Eso es algo poderosísimo. No hay nada mejor que eso, dar la vida por otros. Y eso es lo que, pues, nos abocamos. Y si hacen eso, yo les aseguro que sus vidas van a ser tremendamente bendecidas, ¿sí? Las cosas nuestras que buscamos terrenalmente, las encontramos y cuando se solucionan es algo temporal. Porque entonces seguimos todos los días con diferentes situaciones, ¿sí? Y entonces todos los días vamos a estar metidos en eso, buscando la manera de solucionarlo, ¿sí? Pero las cosas eternas, el reino de Dios, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, vaya, yo les aseguro, es algo tan maravilloso, tan distinto, ¿sí? A lo que posiblemente estamos acostumbrados a ver y escuchar y caminar, ¿verdad? Ahora estamos en el tema de la predicación del Evangelio del Reino. Me pareció bien interesante una anécdota que les voy a contar. De repente parece como loco, ¿verdad? De repente parece, como dice el apóstol Pablo, que para alguna gente del mundo la predicación les parece una locura, ¿verdad? La predicación les parece una locura, la predicación del Evangelio les parece como que pérdida de tiempo, ¿verdad? Que mejor los pastores se dedicaran a otra cosa, o los maestros, o los evangelistas y todo, que se dedicaran a otra cosa, pero no a la predicación del Evangelio. Pero nosotros estamos dedicados a la predicación del Evangelio, ¿sí? A las verdades poderosas del Evangelio, ¿sí? Verdades eternas, verdades presentes, eternas, ahorita con nosotros. Y estuve ayer, creo que fue ayer o antier, que estaba viendo eh, y entonces era muy interesante porque la película esta, ¿verdad? Y entonces estaba hablando de las catástrofes y todas esas cosas, pensar en la predicación del Evangelio, ¿verdad? Por conversación, un personaje con el otro, y nosotros no tuvieron razón estos predicadores, ¿verdad? Entonces me dio al pensamiento del apóstol Pablo cuando dijo, es que al mundo les parece, pues, yo no puedo quitar que hay algunos predicadores que dicen cosas, lo que el apóstol Pablo estaba hablando era cuando algunos quedan como en el aire, como, ¿qué? Sí, que las personas, es que así lo hizo Dios, así les parece una locura decir opinión, sanidad también está en la expiación de Cristo, ¿verdad? En la muerte de Jesús, en el sacrificio de Cristo. Algunos dicen, no, es que hay que ponerle más ganas, tal vez Dios responda, ¿verdad? Si yo tengo alguna necesidad y cosas de esas, ¿verdad? Pero bueno, no solamente al mundo les parece locura, también a algunos creyentes les parece locura la predicación del verdadero evangelio. Les es más llamativo en la predicación del otro evangelio, ¿sí? Y no es que no haya otro, como dice el apóstol Pablo, sino que algunos han torcido el evangelio, ¿verdad? De las verdades poderosas del evangelio y lo han hecho una mercadería, ¿sí? Han hecho mercancía de la predicación, han hecho ganancias deshonestas de la predicación, vendiendo sus entonces, pues a algunos les parece locura eso. Pero la predicación del evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación,
poder de Dios para salvación. Y eso es a lo que nos abocamos, a predicar el evangelio, porque es poder de Dios para salvar a la humanidad. Así que para disfrutar de esa enseñanza de esta mañana con el pastor Jorge Alba. Así que bienvenidos todos, un abrazo grande a todos y pastor Jorge, todo suyo. Buenos días, Douglas. Buenos días a todos los que están acá. Veo a don Amén. Gerardo, a Pastor Henry, Armando. Bueno, pues un saludo para todos. Muchísimas gracias de verdad por, por permitirme compartir. Sí, señor. Yo no sé, pero a mí me encanta hablar de la Biblia. Me encanta hablar del Evangelio, de Dios. Creo que soy un tipo un poco aburrido porque cada vez que me encuentro con amigos, conocidos, termino hablando de lo mismo. Es un poco aburrido para ellos seguramente. Seguro. Pero sí, me doy cuenta que me gusta, me encanta hablar de eso, todo como que lo llevo al mismo punto. ¿No sé? Algo debe estar mal en mí o bien, no sé. Pero pues estos tiempos de compartir con otros creyentes me encantan, de verdad como que me animan. La paso bien, honestamente. Y estábamos hablando acerca de compartir el Evangelio y fíjense que ustedes, que lo que Jesús hacía era como algo muy natural, ¿no? Él simplemente se sentaba con la gente y hablaba de lo que él conocía. Es que no hacía más, o sea, él compartía su punto de vista como Dios, ¿cierto? Con esa Sí. revelación de Dios y hablaba las cosas como él las sabía y Ujú. hacía lo que él sabía hacer, que era hacer milagros, sanar enfermos, bueno, sí, todas esas cosas. Y yo creo que la vida de uno como creyente también puede llegar a ser parecida, que se le vuelva pues tan natural compartir el evangelio que uno no necesite pues de una tarima, no necesite de un stage, sino que continuamente uno puede hacerlo. Sí. ¿Cierto? En todo lo que hace, porque es como uno, o sea, se vuelve parte de uno definitivamente, no necesita un título. Y estábamos hablando la otra vez de qué predicaban, ¿cierto? Y habíamos sacado algunos puntos más o menos relevantes, porque no predicaban muchas cosas, habíamos también establecido que definitivamente, ay, qué pena, ¿me están oyendo bien? Por Sí, aquí sí, tengo sí, una sí, alerta de sonido, ¿sí? sí, sí, te ¿Sí? vimos bien, Ok, sí. bueno. Entonces, algunos puntos importantes de la predicación del Evangelio. Y también habíamos dicho que eh, pues estábamos un poquito lejos de lo que era predicar el Evangelio, porque habíamos caído en cosas simplemente naturales, ¿no? Como crear un entorno, un ambiente para predicar. Jesús jamás lo hizo. O sea, es que como les digo, para él era natural hablar de las cosas que él sabía y Sí. conocía y manifestar lo que él era, ¿no? Entonces, una de esas cosas importantes es que Jesús jamás usó la ley para llevar a la gente a él, ¿cierto? A Jesús mismo. Ujú. Es decir, no les dice, pero te fijaste en el quinto mandamiento, pero que te fijaste en el mandamiento 13. Bueno, ellos tenían 614 mandamientos. Entonces, te fijaste en el 555, no lo estás cumpliendo, tienes que arrepentirte. Fíjense ustedes que la manera que tenía Jesús era predicar el reino y llevarlos a que creyeran en él. Y Ujú. lo que utilizaba era la benignidad de Dios para Sí, llevarlos a arrepentimiento, que eso lo poderoso. dice en Romanos, ¿no? Y también en Hechos de los Apóstoles. Era benignidad de Dios y pues ahí echaba mano de lo sobrenatural, haciendo milagros, señales, prodigios, sanando enfermos, resucitando muertos. Esa era la predicación del Evangelio. Así fue como los discípulos la aprendieron. No fue, vamos a citarle los pecados a este, a decirle que tiene maldiciones generacionales, Sí, a decirle, bueno, tú sabes que te vas a morir hoy o mañana o no sé, ¿cierto? Tú no sabes si te mueres, mejor arrepiéntete antes de que te mueras. No era eso, sí, era benignidad de Dios para poderoso, llevar a la gente a arrepentirse. poderoso. Entonces ese es un principio crucial, porque nosotros hemos hecho una mezcla bien curiosa. Hemos tratado de apelar a la ley que le da conciencia de pecado a la gente para Mm, que se arrepientan. Y sí, hemos visto que eso funciona, pero eso es muy limitado. Igual pues que como así no lo hacía Jesús, nosotros tampoco deberíamos hacerlo.
Y claro, pues tú le hablas de pecado a la gente y yo te aseguro que todo el mundo va a decir, sí, claro, ese soy yo, ¿cierto? Me está Sí, llamando el Señor, sí, me sí. está redarguyendo, dicen por ahí. Yo no creo que eso sea, yo creo que Mm, sigue siendo el Evangelio así, como con esa realidad nueva. sí, Lo que está presentando Jesús realmente es una nueva realidad, una nueva manera de relacionarnos con Dios Padre y es por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la realidad. O sea, la ley, esa parte, se quita. ujú, Nosotros no lo hemos quitado. Entonces nosotros todavía echamos mano de la ley para tratar de convencer a la gente de que llegue a Cristo. sí, Les damos como sus ofertas especiales, ¿no? Ven a Cristo y Él arreglará todos los problemas de tu vida. sí. No, pues no, ya habíamos hablado que eso tampoco funciona así. O sea, sí hay una provisión especial en la gracia, definitivamente que sí, pero la gente tiende a volverlo como muy banal y entonces, es que estoy ahorita peleado con mi esposo, con mi esposa, con mi novia, y si vuelvo a Cristo, entonces Él me arregla la relación. Y puede que sea una relación súper tóxica del diablo, pero pues uno le está vendiendo una expectativa falsa, ¿cierto? O sea, no debería ser así. O sea, es más como una vida recta delante de Dios, una vida justa delante de Dios, lo que uno debería promover. Sí, Entonces, ¿de qué predicaban? Pues todas las cosas, también de la resurrección. Este es como un resumen, ¿no? sí, Predicaban cosas bien, bien simpáticas del dominio propio y la resurrección de los muertos. Y cuando se predicaba de eso, hay dos situaciones y en ambas se burlan de Pablo. O sea, es sí, curioso, ¿no? sí, Cuando uno sí, empieza a hablar de, no, no puedes vivir como un animal salvaje y tal, entonces la respuesta es que se le burlan, ¿no? O que los muertos van a resucitar y ser juzgados, también se te pueden burlar. Le pasó a Pablo, a nosotros también nos puede llegar a pasar, pero pues eso sí. no es ningún problema, ¿cierto? Ya la Biblia nos enseña que puede suceder ese tipo de cosas, no es que haya un defecto en nosotros, para nada, es la gente la que está, pues desde su manera de pensar, puede tener esas respuestas, pero no nos vamos a condenar si le predicamos a alguien y no obtenemos esa respuesta que uno quisiera. Entonces ahora vamos a hablar de cómo predicaban. Eh, y yo tengo que decir algo, es que como Jesús les enseñó que ya la ley no iba más, Sí. él sí hablaba de la ley, pero para indicar que la ley estaba hablando de un Mesías, de un Salvador, que iba a proveer toda una serie de cosas y un nuevo camino Sí, para señor. relacionarse con Dios. Entonces, en ese sentido, se utilizaba la ley para hablar del Mm, Mesías, ¿no? sí, De él mismo, de todo lo que se iba a manifestar con ese Mesías. Por ejemplo, Isaías 53, y por su herida todos fuimos curados. Es un ejemplo. Pero él jamás utilizaba la ley para condenar a la gente y llevarla al arrepentimiento. Eso no mm, pasaba. Entonces, sí, el uso de la ley es bien interesante. El uso de la ley nos sirve para mostrar que sí hay un Mesías, que sí hay un Salvador, que hay un Redentor, que hay un nuevo camino a través de una persona y esa persona es Jesús. Eso es lo que nos está mostrando la ley, no que vamos a ser justificados por la ley de ninguna manera. Entonces, ¿cómo predicaban? Entonces, un buen ejemplo, esto ahí voy a poner como dos técnicas en contraste, ¿cierto? Entonces, la que uno puede ver en la Biblia y es Jesús hablando de que el reino de Dios se ha acercado, Jesús amigo de los pecadores, ¿cierto? Comiendo con ellos, eh, no sé, enseñándoles todas las cosas del reino, todo lo que es sobre ese nuevo camino para caminar con Dios. De eso les hablaba, echando fuera demonios, sanando, o sea, no eran solo palabras, hablándoles también de una justicia mayor que la de los fariseos, de eso les estaba hablando Jesús. Y entre tanto comía con ellos, caminaba con ellos, estaba con ellos, los visitaba. Así era como hacía su predicación del Evangelio. Eran esa amistad, ¿cierto? Y a la vez poder sobrenatural. Y particularmente entre los apóstoles, él los cuidaba y sus discípulos los cuidaba y los sustentaba. El que pagó la cena, la última cena, fue Jesús.
¿Se recuerdan? Esa última cena era un cordero y tenían que comérselo completo porque era de la Pascua. Entonces el que pagó el cordero fue Jesús. ¿Ok? Él los sustentaba, él les daba todo lo que necesitaban y alguna vez les preguntó cuando los envié a predicar, ¿les faltó algo? No, no les falta nada porque yo los sustento. Entonces, vean ustedes que es esa benignidad, ese poder sobrenatural de Dios sustentando a los suyos, para que repitan lo mismo. De gracia recibieron, den de gracia. Entonces, que entiendan esto de mantenerse va a ser de pura gracia. Los voy a sostener porque me place darles el reino. Si ustedes imaginan el reino de los cielos, cuando uno imagina el reino de los cielos, entonces es como básicamente el cielo mismo, ¿no? Sí, es que es eso. Es allá el Padre Celestial y Jesús, su trono y sus ángeles, y Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, o sea, Mm, sí, de lo que hay sí, allá, les voy a dar a ustedes. Ese es el reino de los cielos. Así, sí, así es como funciona la cosa. Y yo creo que a los dos, aunque lo anhelaban, aunque les parecía como algo bien interesante, algo sí, deseable, en su manera de relacionarse con Dios, que era la ley, ellos creían continuamente que tenían que hacer cosas para recibir de esa provisión sobrenatural de Dios en mm, cualquier área, ya sí, sea sanidad, provisión material, bendiciones. Entonces, por eso están sí, listadas las bendiciones de Deuteronomio 18. Y ahora claro, Jesús les dice, no, señores, no es la ley, es gratis. ¿Ok? Es gratis, no tienes que hacer nada, no tienes ni que ir a la iglesia, poderoso, hermano. ¿Ves? poderoso. Es gratis. Y eso, pues claro que impacta tremendamente la mentalidad judaica, pero fuertemente, hasta crear un conflicto y persecución y decir que es que le está enseñando a apostatar de la ley de Moisés, cosas de esas. Pero el mensaje de Jesús es, de ahora en adelante, el que crea en mí, lo voy a sustentar en todo. Y le Poderoso. proveo todo. ¿Ok? Sí, o sea, sanidad gratis. ¿Por qué? Porque crees en mí. Eso es todo. Sí. Es un asunto increíble, o sea, de verdad que a todos como que nos golpea y nos dice, pero ¿por qué? Es que tan fácil, o sea, yo estoy creyendo, ¿por qué Sí, no recibo? sí, Entonces yo digo, ese puede ser otro asunto, ¿no? El de que uno cree que cree, pero en realidad pueden haber metidas por ahí un poco de cositas que son muy propias de la ley, del sentirse indignos, del creer que de eso tan bueno no dan tanto, sí, toda una serie de cosas, ¿no? Pero yo creo que sí es verdad que él te sustenta. Pues yo lo he experimentado cuando tengo necesidades. Yo también me siento como, ¿y ahora qué voy a hacer? sí. Pero la Todos. respuesta de Dios es como que sí provee, ¿ves? O sea, yo digo, ay Dios. O sea, él es el que me sorprende. Alguna vez, honestamente, Poderoso, yo me sentí poderoso. así súper enojado, se me perdió a mí la billetera y eso fue hace un tiempo. Y yo decía, ahí está todo, o sea, los papeles importantes, mi identificación, las cosas del banco. Y yo dije, y yo me fastidié, ¿no? Y yo lo que le dije a Dios es, ¿sabes qué, Dios? Yo no sirvo para nada, o sea, cuida tú de mí mejor porque yo no soy capaz de cuidarme. Y, y lo curioso es que la billetera apareció. Sí, sí, Entonces eso fue para mí como una señal de que Dios estaba diciéndome, ok, te voy a cuidar, hasta te voy a ayudar en esas deficiencias, en esos vacíos tan bárbaros que tienes. sí, Sé que sí. eres un poquito tonto, pero no importa, te voy a cuidar, ¿ok? Y sí, o sea, y yo he visto Amén. Gracias, que Señor. aunque haya deficiencias en mí, él las cubre, ¿no? Él las va a cubrir, aunque yo cometa errores, a veces en la administración del dinero, a veces puedo hacer cosas que no son pues lo más sabio en términos financieros, pero increíble Dios cómo Él está ahí. ¿Pero por Sí, qué está ahí? Porque yo empecé a aprender a desligarme de la ley, exacto, y a creer más en la gracia, a sí, crecer más Señor. en la gracia. Poderoso. Entonces es menos de mí, de mi justificación y de todo lo que tengo yo que hacer o no hacer. Y es más como, es que Él es de pura bondad que lo da. Entonces eso me da es más confianza, ¿ves?
En Sí, lugar de sentirme más condenado, me da más confianza en que la gracia sí funciona, sí, que señor. la gracia sí es efectiva y que sí es independiente de mí y que Él sí va a proveer. O sea, definitivo, es total. Entonces, ¿cómo predicaba? Así, el reino de Dios se ha acercado, te hablaba todas las cosas del reino, Jesús entre ellos, porque eso era lo que predicó Pedro la primera vez, como restaurar el tabernáculo caído de David para que Dios habite en medio de su pueblo. Entonces, lo que él quiere es como Jesús en ese tiempo, seguir habitando en medio de nosotros, con nosotros todos los días, por eso nos lo prometió, que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, siempre, porque él quiere seguir así. Entonces, estar con nosotros pendiente de todas las cosas que podamos necesitar y solucionándolas, ¿no? No es solamente como, sí, ya te oí, vamos a ver si te portas bien para responderte. Vamos a ver qué hacemos. Voy a ponerle en el listado de recibido, oraciones recibidas. Vamos a procesarla. No, yo creo que uno tiene que entender que es un sí y amén de parte del Señor. Y eso es lo que realmente mueve las cosas. John G. Lake tiene una enseñanza muy interesante que se llama confía y deja de intentarlo. ¿Ok? Entonces, porque uno intenta que a ver si Dios me provee, a ver si Dios hace esto, a ver si Dios... Y John G. Lake tiene una enseñanza bien interesante y dice, es que Dios todo lo puede. O sea, tú solamente tienes que decir es eso. Él te va a proveer en todas las áreas, absolutamente todo, con su poder sobrenatural. Entonces, confía y deja de tratar de confiar, por supuesto. Y eso es bueno. Definitivamente a uno que ha sido entrenado en todo ese performance o todo lo que yo debo hacer para que Dios me responda y luego pasar a no tengo que hacer nada porque es de pura gracia, es de puro amor, pues eso a uno le cuesta elaborarlo, ¿no? Y Señor. hay un pasaje que dice que nos amó y por eso Él se hizo pobre, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Fíjate Uh, cómo hasta el proveernos es de sí, puro amor, ¿ok? Pero uno no lo cree así. Uno sí. dice, bueno, sí uno lo ves como un milagrero, como el milagrero que te saca del problema porque hace un milagro. Pero la verdad es que es de puro amor. Entonces uno Sí. tiene que fortalecerse en el entendimiento del amor de Dios, que Él sí te va a proteger, que Él sí te va a cuidar. Esa Ujú. sería como Sí, la señor. aproximación correcta de la predicación del Evangelio. Y cuando uno conoce eso, entonces le va a quedar mucho más fácil compartirle a la gente así como cotidianamente, sentado pues en un sitio tomando café, almorzando, caminando en la calle. Y uno les habla es como de ese testimonio, ¿cierto? De Ujú. esa realidad tangible Sí, que se sí. volvió Jesús por gracia, ¿cierto? Es eso lo que uno empieza a hacer. Uno no hace ningún truco, pues, de elaboremos un texto para persuadir a la gente a que se conviertan al Señor, sino es en el testimonio mismo, que eso fue lo que hizo Pablo, Pedro, Juan, todos los apóstoles, todos los discípulos que veían todo lo que hacía Jesús y cómo era Sí. Él, pues eso predicaban. Matías, el que sustituyó a Judas, lo escogieron de entre los que habían estado desde el inicio del ministerio de Jesús, que Mm, conoció todas las cosas y la resurrección, que era poderoso. importantísimo, para dar testimonio exactamente de eso. Y los evangelios son el testimonio de todas las cosas que conocieron cuando estuvieron compartiendo con Jesús, y Lucas todo lo que recopiló de la gente que estuvo de primera mano con Jesús y lo Mm, escribió, porque ese testimonio directo es el que realmente vale, el que tiene peso, no ese que uno arma teológicamente o racionalmente, sí, sino ese que es el poder de Dios en tu mm, vida. Ese es el más valioso. O poderoso. sea, esa realidad sí que es buenísima. Entonces no necesitamos hacer como muchas más cosas. Entonces predicaban así, así era como predicaban. Pablo se iba de una ciudad a otra y se paraba en una plaza, empezaba a hablar acerca de que solamente en Jesús había salvación. Podemos leerlo, ¿cierto? Está en Primera de Corintios 15, está en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles hay dos pasajes donde Pablo predica y uno puede ver cómo lo hacía. Y no tiene para nada que ver con la ley en el sentido de condenación hacia los demás, sino era en expresar que hay un redentor, que ahora hay un nuevo camino
y que por ahí es por donde podemos entrar gracias a Jesús. Dice, y testifican en Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, que cuando uno comparte el Evangelio, tiene que tener la persuasión de que Dios está juntamente con nosotros. Y Él es el que va a hacer señales, prodigios, diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es una persuasión que existía en todos. Jesús la sabía y por eso decía que yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Y los apóstoles también predicaban de la gracia y tenían la expectativa de que Dios iba a hacer milagros, sanidades y prodigios. Y así se iban. Eso es el verdadero avivamiento. Pero hay otro que es como un avivamiento ficticio. Sí, existe otro. Y ese otro avivamiento yo lo voy a retomar de la gente por allá del siglo XVI. Sí, creo que es el siglo XVI. Entonces, este me impactó muchísimo porque parecía como un verdadero avivamiento. Y lo que hacía esta persona, que se llamaba Jonathan Edwards, era predicar algo que él tituló Pecadores en manos de un Dios enojado. Pero ya habíamos hablado como de Jesús, o sea, es que Jesús es Dios mismo. ¿Qué tan enojado estaba pues Jesús con la samaritana, con Zaqueo? Yo no sé, con la gente a la que le predicaba, es que no estaba enojado, de pronto con los fariseos, pero, pero él no andaba enojado, no andaba airado, ¿cierto que no? Él trataba de mostrar esa benignidad, él trataba de mostrar que ahora simplemente creyendo en él podían tener todo lo sobrenatural de Dios, podían tener comunión con Dios, podían tener una buena relación con Dios, podían tener paz para con Dios. Eso era lo que andaba mostrando Jesús, no que Dios andaba pues enojadísimo, ¿cierto? Y que estaba a punto de desatar su ira sobre nosotros. Ese no es. Pero Jonathan Edwards, curiosamente, sí lo predicó así. Dicen los textos históricos que cuando él predicaba ese sermón que se llamaba Pecadores en manos de un Dios enojado, la gente se agarraba de las sillas, se Sí, volcaba al piso, se tiraba, lloraba. Oh, no, no, señor, ¿cierto? Y a eso lo llamaron avivamiento en el siglo XVI. Honestamente, yo no creo que ese sea un avivamiento genuino. Eso es producto de la condenación, ¿cierto? ujú, Pero ajá, jamás de la ajá. benignidad de Dios Sí, que te señor. guía al arrepentimiento, que fue lo que hizo Jesús. Entonces vemos que Jonathan Edwards no era exactamente un predicador de las buenas nuevas, del evangelio, era un predicador de la condenación. Así Ahí es. es donde nos ponemos Sí, a señor. pensar un poquito y decimos, ¿puedes tú tener una congregación inmensa predicándoles algo que no es el evangelio? La respuesta es Sí, sí puedes. sí, señor. Sí. Sí es posible. Y está bien. No, no está bien, está mal. Está mal porque estás predicando otro evangelio. Ujú, Está mal. Tiene unos problemas grandísimos. La vida no va a estar basada en el poder de Dios, sino en las palabras, en los razonamientos de la gente. Ese es un problema inmenso, porque la fe de la gente, como lo demostró Jesús, debe estar cimentada en el poder de Dios. La gente veía el poder de Dios y le creían. Que veía las sanidades, los muertos resucitar, veían cómo hablaba Jesús, ¿no? Con esa autoridad, esa claridad, les hablaba unas cosas que eran propias del reino de los cielos y los llevaba a arrepentimiento genuino, que es muy carnal, que es de condenación, ¿ok? Entonces son dos maneras distintas de predicar un mensaje. Tú puedes tener congregaciones, puedes tener un poco de gente que gana y yo te digo, no es cierto. Es posible que algunos se hayan nacido de nuevo, otros pueden estar miedosos, pues, de lo que vaya a venir, ¿cierto? Del juicio eterno, de la condenación. Una conversión en el amor, no es una conversión en la benignidad, no es una conversión para transformación, sino que es basada totalmente
en la condenación. Romanos dice, y ninguna condena hay para los que estamos en Cristo. Entonces, esa predicación del Evangelio es un error histórico, ¿cierto? Lo curioso es que yo la veo repetirse. O sea, tratan como de mezclarla y decir, hablarles a las personas del pecado y también hacer señales, milagros, creer por milagros y señales. Yo creo que es una mezcla peligrosa. Yo sí he visto que esas congregaciones que hacen esa mezcla de milagros, señales y prodigios también son muy pegadas a la ley, ¿sí? Cuando hablan de eso, de condenación y que no sabes si te vas a morir hoy, entonces mejor confiesa a Jesús para que te vayas seguro. Y empiezan a haber toda una serie de manifestaciones y visiones, sueños que son falsos. Yo mismo los tuve en una de esas congregaciones, yo empecé a tener unos sueños terribles, ¿no? De condenación, de destrucción, por supuesto, porque ahí la actividad que está reinando no es la que es del espíritu, sino es puramente de la carne. ¿Qué hacían entonces realmente para predicar? Ellos desechaban esa parte de la condenación, desechaban esa parte de la ley, hablaban del evangelio, del reino, hacían milagros, señales, prodigios. Ellos sabían que ya no había ningún impedimento para que la gente recibiera del poder de Dios, como en la ley sí existía. Ahora, impedimentos cero, literalmente cero impedimentos para que tú recibas de lo sobrenatural de Dios. Entonces usaban los dones y eran guiados por el Espíritu. Por eso tú lees en la Biblia que Pablo tiene un mensaje y dice, pasa a Macedonia. O sea, él se va a Macedonia a predicar. O el Espíritu les dice, no te vayas para Asia. Creo que es que les dice que no se vayan para allá. O sea, estaban guiados por el Espíritu. Y también predicaban con denuedo, aunque no fueran apóstoles, pero predicaban con denuedo. Eso le pasaba a Apolos, que era ferviente y predicaba fervientemente, no tenía el bautismo del Espíritu Santo, pero predicaba con fervor, con denuedo. Le pasó a Esteban, Esteban no era apóstol, le pasó a Felipe, no era apóstol, pero había señales, ¿ok? Tenía el bautismo del Espíritu Santo y en cada circunstancia, pues operaban conforme a lo que el Espíritu les decía. Felipe, con señales y prodigios. Esteban, también señales y prodigios, y cuando les predicó del Mesías que estaba profetizado en la ley, pero no les predicó de la ley. Es un asunto bien distinto. Entonces, ¿tú puedes tener todo lo de Dios instantáneamente gracias a Jesús? Sí. La verdad del Evangelio es que sí. Así pasa, o sea, por eso vemos a Jesús, esa figura tremenda, Dios hecho hombre, el grande es el misterio y la piedad, y ya no había impedimento para que la gente recibiera sanidad, ninguno. Todos los pecados perdonados, era solamente como cree y recibe, o cree en la benignidad de Dios y recibe. Eso era todo lo que, de verdad, el Evangelio es asombroso. Y cuando uno le implanta ese mismo mensaje a la gente va a recibir. Sí, señor. Yo lo he visto. Yo antes trataba de que ellos recibieran, bueno, vamos a ver si hay que romper una maldición generacional, o vamos a llevarlo a que diezme, vamos a llevarlo a que vaya a la iglesia, vamos a llevarlo a que confiese a Jesús. Ahora ya ni Ajá. me importa, o sea, la verdad es como, mira, Jesús ya pagó, por su herida tú fuiste curado, o sea, es cero tropiezo de parte de él, y yo he visto muchos mejores resultados con ese último mensaje que con el otro de la condenación Sí, y señor. haz esto y haz lo otro. Sí, señor. Y así funciona. Así es como realmente funcionan las cosas en el Jesucristo. Entonces, entre tanto uno se quite esos límites de las normas de hombres, de dignificación propia o autojustificación propia, y uno diga, es que aunque no lo merezca, él me lo da, ¿cierto? O sea, entonces Ujú. va por el buen camino. Sí, o sea, para todo, ¿no? O sea, ya sea tu provisión Sí, señor. o sanidad, yo qué sé, o vivir en santidad también, ¿cierto? O sea, sí, yo la embarro aquí todo el tiempo, pero ¿sabes qué? Haces. Entonces, muy bien ese espíritu dice por aquí. Entonces usaban los dones del espíritu y guiados por el espíritu, que era como predicaban. Y de referencia tengo primero de Corintios 14.
14:22, hazla por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Mira tú, Uh, hablar en lenguas de las que realmente imparte Dios es señal a los incrédulos. Pero ajá. la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pues la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran en doctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Fíjense ustedes que esas reuniones era permitido a todos entrar, Sí, creyentes y no creyentes, ¿cierto? sí, Eso señor. es así. Listo. Poderoso. Sí, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios. Ok, entonces tenemos que los dones fluían y no había límites. O sea, no era como solamente en esta congregación, solamente a esta hora, ¿cierto? Que esa es la hora del culto, entonces ahí va a fluir el espíritu. Era todo el tiempo. Otros ejemplos, pues, de cómo, pues, ¿cierto? Cómo predicaba él. Pero tenemos que ir entendiendo que si es como Espíritu va a impartir cosas en nosotros. Ya habíamos visto que él pone palabras en nosotros para después. Entonces, no tenemos que, para elaborar un discurso, sino que tenemos una confianza muy grande en que él nos va a poner esas palabras para hablarlas, Mm, dependiendo de lo que se necesite en cada caso. sí. ¿Qué más hacían? Sanaban a todos y hacían grandes señales cuando predicaban. Iban juntas esas dos cosas, predicación y señales. Está en Mateo 4, 23 y 24. Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. O sea, se hablaba del reino, ¿no? Predicando el reino predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso hacía. ¿Ves? O sea, predicaba, hablaba del reino y también sanaba. Es decir, no es solo palabras, sino que también está acompañado de señales. Y uno tiene que esperar eso. Dice en Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces, cuando uno predica, van a haber señales. Sí, cuando uno vive bajo esa perspectiva de la gracia, entonces uno dice, pues es algo que Dios da, o sea, no es algo que yo produzca, ¿cierto? No, yo no produzco milagros, Él los da gratuitamente. Mi tarea es hablar, abrir mi boca y predicar el evangelio de la gracia. Eso es todo, la reconciliación con Dios. Y de ahí eso, pues, como tú no le estás poniendo trabas a la gente, no le estás diciendo las miles de condiciones que no están cumpliendo, por las cuales no reciben de Dios, sino tú les dices, no, esto, pues él ya fue a la cruz, ya abrió el camino, ya tú puedes recibir, ¿cierto? Entonces ya no hay problema, tú mismo le quitas los obstáculos a la gente y vas a permitir que Dios opere con una libertad tremenda. Pero si uno se pone con la condenación de la ley, inmediatamente eso es como tapar los ríos de agua viva, ¿no? Como ponerle, cerrar la llave. Así de fácil es. Sí, transmitían la gracia y cómo es el reino de los cielos. Mateo 17. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. O sea, es que no hay otra manera. O sea, yo sé que hemos aprendido un montón de trucos que no son realmente del Evangelio. Yo sé que nos da temor esa parte de echar fuera demonios, sanar enfermos, que un enfermo así bien complicado, ¿cierto? Pero como operamos en gracia, entonces no somos nosotros, el que confirma la palabra es el Señor. Nos quitamos esa carga de encima, nosotros solamente alentamos en fe al enfermo, es de gracia, es decir, es que ya pagó Jesús y tienes pecados te son perdonados. O sea, no hay ningún problema de parte de Dios para que tú recibas sanidad. Ese es nuestro mensaje. Y entonces Él confirma su palabra de gracia con señales. Así va a funcionar súper bien. ¿En dónde? Lo hacían en las plazas, en las calles, en las casas, delante de reyes, en el Sanedrín, en el templo, en cualquier lugar, en la cárcel. Sí, Pablo alguna vez estuvo en la cárcel y predicaba el evangelio. En un río, ¿sí? Hechos 16:12.
y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Ves? Entonces, a cualquier parte en donde el Espíritu los guiara a predicar, allá predicaban. La idea de uno puede ser como, no, es que hay que llevar la gente a la iglesia para predicarles. Entonces, ¿no? Bueno, sí, sí los llevas, pero puedes hacerlo en cualquier parte, ¿ok? En todas partes es posible hacerlo, en todas partes va a estar el Señor contigo, respaldándote, Sí, y Señor, claro, hablas el poderoso, Evangelio poderoso. de la gracia. Sí, no hay ningún problema. Y después de eso, ¿qué hacían? Porque predicaban, pero no dejaban a las ovejitas por ahí o a los convertidos, Ajá, sino que, bueno, el único que lo dejó por ahí volando fue Felipe y el etíope, sí, y él sí se fue. Sí, o sea, como que tuvo la revelación, pero usualmente lo que hacían era que invitaban a la gente a que mantuviera la coinonía, es decir, esa comunidad, la familia de Dios. Eso era lo que usualmente se hacía, que permanecieran juntos, unánimes, todos los hermanos juntos. Eso definitivamente sí es algo bíblico. ¿Qué más hacían? Cuando predicaban y alguien creía, bautismos. Eso era lo siguiente. Esta es una cosa asombrosa, pero el bautismo en agua, eso era una predicación básica. O sea, estaba siempre incluida en el mensaje. Siempre tenían que bautizarse. Eso se nos ha escapado ahorita a nosotros. Yo no sé si es porque ya las ciudades como que no dan para que tengamos agua por todos lados, pero la verdad es que el evangelio siempre se predicaba uniéndolo con el bautismo en agua. Siempre. Entonces, uno debería procurar eso, no dejar a la gente pues que pase un año, ¿no? Haciendo un curso de bautismo, sino, no, pues ya te puedes bautizar, creíste, ya te puedes bautizar. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua es para ser revestidos de Cristo mm, y ser sepultados juntamente con Él y asimismo resucitar con Él. mm, Eso es una cosa que es sí, Señor. espiritual, que es sobrenatural. Tú crees que es solamente meter a la gente en agua, pero no es cierto. Lo que es verdad espiritualmente es que quedan revestidos de Cristo y que también mueren, ¿sí? Quedan sepultados y nacen juntamente con Cristo. Eso es lo que sucede para vida nueva, dicen Romanos. En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Ok? Entonces uno queda revestido de Cristo. Vean ustedes qué curioso. Hay un poder sobrenatural especial donde Él te cubre, digámoslo así, te pone un vestido. ¿Recuerdan a Adán y Eva cuando pecaron? Entonces se dieron cuenta que estaban desnudos y Dios mismo les hizo unos trajes. Bueno, pues ahora este traje es revestido de Cristo. Es algo sobrenatural, es algo que viene de Él. Como les digo, esto no es una cosa simbólica, esto tiene poder de Dios implícito. Y si uno lo ve así, entonces uno va a querer que el otro reciba de ese poder, ¿cierto? De esa cosa sobrenatural de Dios que Él imparte en el bautismo. O sea, uno sí va a entender, es que si lo haces de corazón, va a ocurrir algo definitivamente sobrenatural en ti y en tu vida. Y eso es buenísimo. O sea, uno lo quiere, uno desea que Dios opere en ese sentido en la gente. Por eso es que uno no los deja por ahí, ¿cierto? Solamente que confiesen al Señor y ya no. Uno quiere que se bauticen porque hay cosas sobrenaturales. Cuando Pablo tuvo ese encuentro con el Señor en el camino a Damasco, después de un tiempo llegó Ananías y lo bautizó, ¿recuerdan? Sí, oró por él, lo sanó, lo bautizó y lo bautizó en el Espíritu. Entonces eso es lo otro que se hace, se bautiza en el Espíritu Santo. Y eso sí es como, digamos que eso no se nos puede escapar. Yo sé que a veces la gente cree que es automático, pero vemos en la Biblia que muchas veces hay creyentes que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Cuando Aquila y Priscila le preguntan a, creo que es a Apolos, oye, ¿y oíste del bautismo del Espíritu Santo? No, no sabemos, ¿cierto? No sabíamos que había de eso.
Bueno, pues uno tiene que hablarles también de eso. Entonces, una vez que creen, uno les habla del bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo y uno tendría que hacerlo. Sí, así de fácil. Por eso Jesús dice en la parábola esa sobre la oración, dice, que qué padre de ustedes, si ustedes siendo malos dan cosas buenas, qué padre le da cosas malas a sus hijos. Si pide un huevo, le dará una piedra. ¿Y cuánto más dará el Espíritu? Entonces es algo que Dios está deseoso de hacer y uno tiene que entender. El bautismo del Espíritu Santo después de haber predicado el Evangelio. Sí. Van muy cerquita. ¿Qué otra cosa se hace? Pues yo lo llamo, la Biblia también lo llama como un bautismo, es bautizados en el cuerpo de su iglesia. Y a las personas que ya que se han bautizado, ya que han creído, hacen parte del cuerpo de Cristo que es su iglesia. Y Ujú. que Dios les da dones y que tienen que aprender a funcionar dentro de ese cuerpo. Que hay dones, que hay funciones y que Dios definitivamente les tiene un lugar para que ellos eh, hagan cosas con su vida, ¿no? O sea, dentro del cuerpo de Cristo. O sea, todos tenemos ese llamamiento a hacer algo dentro de la iglesia. Y hay que transmitírselo para que la gente no crea pues que solamente asistir a misa o asistir a reuniones. Hay un llamamiento para todos. Hay una función, hay dones, hay talentos, hay cosas que la gente tiene en la iglesia. Eh, y pues sí, ir a reuniones, definitivamente sí. Tienen que ir a reuniones. ¿Por qué? Porque los instruían y equipaban para vivir la vida cristiana y que a su vez mantuvieran la doctrina. Ujú. Eso era lo que hacían los apóstoles. Entonces dice Sí. en Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partido y en las oraciones. Entonces, sí hay una serie de cosas que los creyentes tienen que hacer. O sea, en esa vida nueva necesitas recibir instrucción, necesitas saber de qué se trata el Evangelio de la gracia, necesitas saber cómo es el reino de los cielos, necesitas saber quién eres en Cristo, necesitas saber la autoridad del creyente, cosas de esas, ¿no? Tienes que saberlas para poder vivir la vida cristiana. ¿Qué más hacían? La cena del Señor, pues eso era una reunión supremamente importante. Yo leo pasajes y a mí me da la impresión que ellos lo hacían todos los días y en otros escritos me da la impresión que era todos los días del Señor, es decir, los domingos que se reunían y ahí celebraban la cena del Señor. A mí me parece importantísimo eso, la cena del Señor, porque si tú la entiendes bien, si entiendes que es que te volviste uno con el Señor, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, que en el cuerpo de Cristo, que es el pan, está implícita la sanidad, porque por sus heridas todos fuimos curados. Sangre de Cristo es la vida de Dios en ti, es un pacto. Entonces, si tú te repites eso, entonces terminar derribando montones de argumentos falsos que están en tu cabeza y tú vas a poder tener esa convicción de que es que sí eres uno con el Señor, que esto no fue un jueguito, que esto no fue una cosa de religión, de ir todos los días al servicio, es que de verdad ocurrió una cosa súper espiritual y poderosísima, es que de verdad Dios está morando en ti. Entonces la cena del Señor todos los días o cada domingo me parece poderoso por eso, porque a lo largo de la semana y repito pues una y otra vez, en algún punto tú vas a decir es que el Señor y yo uno somos, ¿cierto? O sea, yo Ajá. no soy Dios, pero sí Sí, soy señor. uno con Él, ¿cierto? Y vas a empezar a creer con una facilidad tremenda todo lo que dice la Escritura acerca de alguien que tiene el Espíritu de Dios morando en él. No te despojan. Digamos que eso es cuando predicas bien la cena del Señor, entonces vas a ponerle ahí como un sello a la gente para que no los despojen y para que ellos siempre entiendan que cuando parten el pan y toman la copa, están declarando que son uno con el Señor Poderoso, Todopoderoso y que la vida de Dios está en ellos. O poderoso, sea, eso hay un poderoso. montón
de cosas que los apóstoles explican, pero eso de la cena del Señor es, digamos que las religiones lo han tergiversado, la cena del Señor, así por encima, han tergiversado eso de la cena del Señor y lo han reducido a un rito, ¿cierto? Ajá. Entonces, no, que confiesa tus pecados y yo no sé qué más cosas Sí, y eso sí, es pues sí. como una pseudo solemnidad, pero sin revelación. Lo que tú necesitas en la cena del Señor es revelación. Eso es Sí, lo que se necesita. Y predicar esa revelación de esa señor. unión con Cristo es lo mejor que puede pasar. Yo asisto a una iglesia presbiteriana, ellos todos los domingos tienen cena del Señor, reunión, la llaman, y pues honestamente yo me enfoco más es en recordar todo lo que es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Lo que proveyó Jesús en discernir el cuerpo, se llama eso, ¿no? Toda la provisión que Él dio. Y la sangre es la vida de Él, y es como decirle al Sí, Señor o reafirmarme, Señor, tú y yo somos uno. A mí esto no se me hubiera ocurrido jamás en sí, mi sí, vida, sí, pero sí. a ti se te ocurrió y así es, Señor. Entonces también como algo de humildad delante de Él. Esa gracia en el Señor. Sí y amén. Así es, Señor, como tú Poderoso. dijiste, tu espíritu se reposa en mí. Somos uno. Así es, Señor. Entonces tiene eso de bueno. Y también le enseñaban otra cosa bien interesante y es a ocuparse de los asuntos propios. No Ujú. andarse entrometiendo en los asuntos de los demás, sino en los asuntos Uh, propios. Bueno, en tu sí, trabajo, señor. pues si ganas dinero, entonces para proveer para otros, cosas de esas se las enseñaban. Porque fíjense ustedes, la vida no es solamente como ritos religiosos, sino que la vida también tiene esa faceta de un trabajo, una ocupación, un oficio, y que eso también viene de parte de Dios. Pablo hacía carpas, dice por ahí en la escritura, ¿no? Entonces, si Ujú. él no le tenía paz, él no decía que estoy aquí profanando al Espíritu Santo porque estoy trabajando, ¿cierto? Sino no, él Sí, hacía su trabajo y ya, ¿cierto? sí, sí, Y sí, pues sí. ganaba plata con eso, o sea, pues, uno tiene que decir, sí, ganaba plata con eso, sí, sí, ganaba plata, qué Claro. cosas. Sí, bien, sí. Entonces, ocuparse de los asuntos. Primera de Tesalonicenses 4:9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y Poderoso. también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Es decir, se volvía como una hermandad de creyentes, ¿cierto? Como un favor especial hacia el que es creyente. Eso es bonito, ¿cierto? Porque se entiende que el otro nació de nuevo, su vieja naturaleza se quitó, ahora es uno con el Señor, se supone que la vida de Dios se está impartiendo en él, que toda esa maldad se va desapareciendo, y entonces uno sí puede tener, eso yo digo que es un regalo, tener comunión con otros creyentes, tener el mismo sentir, esa Sí, visión de, vamos a decirlo así, de predicar el Evangelio, compartir de Jesucristo, de sanar enfermos, todos unánimes en eso es súper bueno, ¿cierto? Es que el mundo no te da eso, o sea, un amigo del mundo no te va a proveer eso. En cambio, un creyente dice, oiga, sí, venga, este se enfermó, vamos y oramos. Y bueno, pues ahí está tu alegría cuando ves al enfermo sanar. Son cosas que son propias del reino de los cielos, que no existen en el mundo y uno debería aprender a aprovecharlas o a sacarles el gusto, a valorarlas, porque con quién más voy a orar yo para ver muertos resucitar, leprosos sanar, o sea, pues con mis hermanos en Cristo, los que tienen, los que son portadores del Evangelio, los, aquellos que tienen el Espíritu de Dios reposando en ellos, y vamos a manifestar el reino de los cielos sí, juntos. sí, señor. No andaba solo, ¿cierto? A pesar de que el Pablo jamás andaba solo, siempre andaba con sus colaboradores, que era, es bueno, de verdad es que tener colaboradores en el Evangelio es una bendición. Jesús tampoco andaba solo, tenía 12 ahí que no eran escoltas, eran personas a las que les estaba enseñando el Evangelio, ¿cierto? No era que estuvieran cuidando a Jesús, Uh, no, les ajá. enseñaba el Evangelio, Sí, ¿cierto? señor. Mostraba que todo el que creía, compartían el pan, yo no sé, comían juntos, ¿cierto? Juan se le daba, yo no sé, de pronto Pedro llegaba, le abrazaba, o sea, era una amistad tremenda Sí, entre sí. todos ellos. Y yo digo, pues uno puede apuntar a eso, ¿no?
sea, desechar todas las cosas pues, que son las iras, contiendas, disensiones, que eso es la carne, y andar así como nos dicen tesalonicenses, ¿no? Como, como en ese amor fraternal. Dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis más y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Sí, señor. ¿Ok? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, fíjense ustedes que si era un mandamiento, tienes que hacer alguna cosa, un oficio, trabaja en algo, Dios te va a poner alguna ocupación, haz algo, Sí, ¿ya? Y sí, tus días señor. van a tener como más sabor, más gusto, o sea, te vas a alegrar, no vas a estar ahí todo amargado, ¿cierto? Si ocúpate en algo, no sé, si te gusta el arte, pinta, o si te gusta la música, canta, o grábate un disco, alguna cosa, ¿cierto? Sí, Algo, te ocupas, sí, sí, ¿sí? sí. Amén, amén, Eso amén. es básicamente, eso es como las indicaciones que hacían los apóstoles, ya sea después de predicar y que alguien recibía, entonces les daban esas instrucciones, les enseñaban cómo vivir la vida que tenían aquí en esta tierra. Pues ellos ya sabían, no, mira, eso tú vas a ser eterno, o sea, aquí te mueres, pero eso no es nada, vas a seguir viviendo. Entonces, mientras tanto, pues ocúpate en alguna cosa, predica el reino, crece en la eh, ten más entendimiento de qué es la redención y comparte el mensaje de las buenas nuevas. Resucita uno que otro muerto de vez en cuando, ¿no? Alguna señal, sana a alguien, algo de eso. Que la gente vea que de verdad tu Dios está contigo, no mérito, sino porque Él quiere estar contigo y Él Sí, quiere señor. testificar de que es Poderoso. la gracia en Jesucristo el camino hacia Él. Y eso quería comentarles hoy. Pues muchas gracias, Douglas. No, poderosísimo. Mira, Jorge, digamos, vamos a ver, qué divertido, digo, qué divertido es, como decías vos al principio, compartir esto, esta predicación, esta enseñanza, digo, de manera natural, ¿sí? Y fíjate que yo estaba meditando en eso. Decía las escrituras, dice las escrituras que de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón, de, de, de la abundancia Amén. del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca, no, no de mi preparación, ¿sí? Porque a veces nos preparamos y hacemos todo un sermón. Yo me acuerdo, teníamos, cuando estábamos en la escuela bíblica, teníamos toda esa, digamos, vamos a ver, toda una técnica, digamos, ¿verdad? De cómo hacerlo y teníamos archivos y a veces nos tocaba predicar y solo íbamos al archivo, sacábamos uno, ese está bonito, o por temas, lo teníamos por temas y entonces era como, sí, sí, voy a predicar del tema de, qué sé yo, matrimonio o de familia o cosas de esas o de diezmo, eso, pues vamos al archivo y lo sacamos y lo usamos. Y vea, yo de verdad voy a ser muy honesto. No hay mejor predicación o mejor enseñanza cuando sale de adentro, del corazón, sí, cuando sale del Espíritu de Dios, cuando eso es algo natural de la vida, como decías vos, hablándome y me gustó esa parte. Mira, Jesús no los tenía como escuderos a los discípulos, sino que él compartía con ellos todo el tiempo. Sí, era normal y me encantó esa parte de que en todo lugar podemos hacerlo, ¿sí? Como ahí a la orilla del río, en la plaza, en el templo, en las casas, en cualquier lado, ¿sí? En cualquier lado era sumamente posible, ¿sí? La predicación del evangelio, sin miedo, a veces, es que eso es que complicado, porque a veces vas a diferentes congregaciones a entrenar y equipar a la iglesia para salir, y normalmente son los pastores que le dicen a uno, es que ellos no están listos todavía, falta más entrenamiento, ¿sí? Cuando a veces es lo más, debería ser lo más natural de las personas. Bueno, perdón, es lo más natural del espíritu, que las personas quieren testificar, ser testigos, ¿sí?
de lo que les ha pasado a ellos, más de lo que les ha pasado a ellos, más de su propia experiencia que de otras personas. Y eso es lo que hace poderoso también el evangelio, de que es testimonio, es un testimonio vivo. Ellos son testigos de lo que les pasó a ellos. Me acuerdo cuando, ¿se acuerda cuando le preguntaron al ciego que si Jesús lo había sanado? Él dice, y que ellos decían que Jesús era alguien extraño, que Jesús era un palabrero por ahí. Entonces él decía, yo no sé lo que ustedes dicen, pero una cosa sé, que yo estaba ciego, pero que ahora yo veo. ¿Sí? Poderoso, poderoso. Y yo creo que hay testimonio de cada uno de nosotros, que nosotros podemos testificar y decir, yo estaba perdido, yo vivía una vida religiosa, o yo vivía en el fango, yo vivía en... Y yo no sé ustedes, pero ese Jesús a mí me sanó. Ese Jesús a mí me libertó. Ese Jesús, no sé lo que piensen ustedes, pero ese Jesús a mí me levantó. Ese Jesús me dio vida. Poderoso. Y tenemos que darle a la gente la oportunidad de hacer eso. Tenemos que dejar a la gente la libertad de poder expresar el testimonio de la vida nueva en Cristo Jesús, de los milagros, de los prodigios, de las cosas que Dios ha hecho. Y a veces no tenemos esas oportunidades. Y yo creo que la reunión de los santos permite eso. Debería dar eso, ese estímulo a la gente de poder testificar y decir lo que ellos han vivido. Poderoso, poderoso, poderoso. Wow, mira, esto es tan buenísimo. Seguimos la próxima semana, ¿les parece? Jorge, yo creo que va a seguir, todavía tiene un poco más, hay que compartir, así que Bueno, sí, la próxima semana todavía seguir claro, con este tema. Y sí, luego quiero sí. compartir algo acerca de la predicación y la enseñanza. Sí, yo creo que nos va a ayudar muchísimo a tener esa como claridad de qué estamos haciendo, en qué momento y para qué es cada momento, ¿verdad? Así que nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por estar conectados esta mañana. Le damos la bienvenida al pastor Luis, también Luis Peralta, de allá de Arraiján, en un lugar que se llama Bacamonte, allá en Panamá. Bienvenido. La primera vez que lo tenemos por acá. La esposa ya estuvo la vez pasada, pero bienvenidos todos. Bienvenido, Pastor Fermín, también allá. Bendiciones. Amén, amén. También Pastor Fermín allá en el hospital, allá está en unos exámenes y cosas ahí para él, que tiene que hacerlos, pero oramos y declaramos una salud completa para todo su cuerpo, para todas las cosas que él necesita salud. Así que declaramos salud completa sobre el cuerpo de él también, y que esté listo para ir y seguir predicando el evangelio. Oramos también por de verdad, mi oración, por tantas personas que están atravesando nuestros países, buscando una mejor vida en los Estados Unidos. Algunos venezolanos, otros haitianos, otros colombianos, otros de Cuba, bueno, de tantos lugares. Pero oramos que de verdad, que en esa migración que es, a veces la gente lo ve como anormal, pero a veces las migraciones son muy normales en el mundo, ¿verdad? Son muy normales, pero que en esa migración puedan encontrarse con Jesús, que en esa migración pueden encontrar paz, gozo, que en esa migración las personas puedan encontrar la predicación del evangelio, que transforme sus vidas, ¿sí? Y que puedan ubicarse donde quiera Dios que necesitan estar, ¿sí? Y así que oramos por todos ellos en esta semana. Un abrazo grande a todos, los amamos y esperamos verlos ya la próxima semana. Bendiciones y gracias a todos. Gracias, Jorge. Un abrazote, mi hermano. Muchas gracias por compartir estas maravillosas verdades eternas y poderosas. Gracias, Pastor Jorge. Sí, amén, amén, amén. Poderoso. Un abrazo grande a todos. Cuídense mucho.
Bendiciones a todos.